Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Un gozo poder estar compartiendo una vez más con ustedes la palabra del Señor, especialmente en estos días de Semana Santa, que estamos recordando la muerte y la pasión de nuestro amado Salvador Jesucristo. Antes de poder meditar en algún texto bíblico, por supuesto, quisiera agradecer a todos los hermanos y hermanas que como siempre han tenido tan buena voluntad para poder hacerse parte de la cadena de oración que la Iglesia ha llamado, los hermanos oficiales, voluntarios en forma especial, las hermanas Dorcas y todos los hermanos que acogen, como decía, de tan buena gana el poder participar de estos eventos espirituales y que sin duda creo que nos ha caracterizado todos estos años por una sincera y profunda búsqueda de espiritualidad para procurar agradar al Señor. Así que a pesar de las circunstancias en que vivimos, Dios bendiga la iglesia, su oración sin duda ha sido oída por todos los motivos que hemos estado orando. Así que Dios bendiga a la iglesia, como decía, por este interés que siempre ha manifestado de poder sumarse a las actividades espirituales. Como hoy estamos, como decía, recordando la Santa Cena, quiero leer un pasaje relacionado con esto, que es un pasaje muy tradicional que se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 11, del versículo 17 en adelante, que dentro de los comentarios, fíjense que uno siempre está aprendiendo, a veces se le olvida a uno las cosas. Decía un comentarista que este fue la primera enseñanza que tuvieron los cristianos con relación a la Santa Cena. Aunque los evangelios están en nuestra Biblia antes, Mateo, Marco y Lucas, que también lo mencionan, pero fue Pablo el que da una enseñanza más minuciosa y antes que las de los demás, y tal vez por eso es que son más breves las otras enseñanzas que hay con relación a la Santa Cena que la que hace Pablo en este texto. Así que en el nombre del Señor vamos a darle lectura. Dice, pero al daros las instrucciones que siguen, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya diferentes bandos, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, eso no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y el uno tiene hambre y el otro se embriaga. Pues ¿acaso no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, porque yo recibí de parte del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor estáis proclamando hasta que Él venga. De manera que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y coma entonces del pan, y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe su propio juicio. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y bastantes duermen. Sí, pues,
nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, más al ser juzgados somos corregidos por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tiene hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando vaya. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. A veces uno menciona el tema que es bastante obvio, que se trata de una enseñanza acerca de la cena del Señor, pero yo quería darle un enfoque, el Señor ha tocado mi corazón para eso, acerca de que no nos pase a nosotros lo que le pasaba a la iglesia de Corinto. Es lamentable que a pesar de tantos años, nuestra naturaleza como seres humanos nos lleva a repetir los mismos errores. En este tiempo que celebramos la Santa Cena, ¿cómo lo estamos viviendo en nuestra sociedad? ¿Cierto? Vemos que en la televisión la mayoría de los canales exhibe todo tipo de películas religiosas. Estos días vimos también cómo cientos de miles se aglomeraban en las carreteras para ocupar este tiempo para vacacionar, y otras filas larguísimas para comprar pescados y mariscos, y se preparan para, entre comillas, celebrar la cena del Señor o este tiempo de recogimiento. Esta iglesia a la cual le escribe Pablo, algo similar estaba sucediendo. Dice que no se estaban reuniendo para lo mejor, sino para lo peor. Y como decía un principio, es triste darnos cuenta que esas cosas pueden, en este tiempo, después de tantos años, estar sucediendo también en nuestras vidas, como iglesia, como hijos del Señor. Y es el llamado que el Señor nos hace hoy día para, como dice acá, examinarnos. En el capítulo 1 de este mismo libro, Pablo en el versículo 10 les dice a los hermanos: os exhorto, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Entonces, había llegado el tiempo de celebrar la Navidad, la Santa Cena, ¿y cuál era la condición de la iglesia? Dice: he oído que hay entre vosotros divisiones, hay contiendas, unos dicen que son de Pablo, otros de Cefa, y esto se estaba masificando al interior de la iglesia. Otros, ciertos, manifestaban diferentes clases sociales, el que tenía más, llevaba para comer lo mejor, mirando a los que eran más pobres. El Señor a nosotros nos ayude, porque a veces no nos parece a nosotros tan grave las cosas que vamos haciendo y que se van convirtiendo tal vez en una rutina, como son las divisiones. Una de las oraciones tan extraordinarias de nuestro Señor ahí en Getsemaní, llamada la oración sacerdotal, Jesús, orando tan intensamente, pide a su Padre: Padre, así como yo y tú somos uno, pido que estos que tú me has dado sean uno, como dice, que permanezcan unidos en todo. Entonces, el atentar contra la unidad del cuerpo de Cristo es un pecado grave. El Señor a nosotros nos ayude, porque ese pecado en la iglesia de Corinto, Dios no lo estaba pasando por alto, sino que estaba disciplinando a la iglesia. Y de ahí el cuidado que nosotros tenemos que tener con relación a cómo lo hacemos nosotros. ¿Cierto? Dice que
por cuanto hacían eso, habían muchos. Escuche usted, en la palabra del Señor, que en la Biblia no hay alguna equivocación. Creemos que está libre de fallas, de errores. Y Pablo ocupa la palabra muchos enfermos. Muchos enfermos a causa de que estaban con divisiones, estaban formando bandos y el Señor estaba disciplinándolos con enfermedades. Y por supuesto uno tiene que decir que no todas las enfermedades serán debido a esta causa, pero en este tiempo en que celebramos la Santa Cena, es un llamado para que yo me examine, para que usted se examine. Como dice acá, no, yo no estoy llamado a examinarlo a usted como está, sino que cada uno miremos a nuestro interior. ¿Estoy atentando yo contra el cuerpo de Cristo? ¿Estoy siendo causa de divisiones al interior de la iglesia? ¿No será esa la causa de mi enfermedad? Entonces, no eran pocos, ni eran personas al margen, sino que muchos enfermos. Entonces, el Señor, hermano, dice de que Él, al que toma por hijo, lo disciplina. Entonces, no estamos acostumbrados nosotros a pensar en el Señor como alguien que nos corrige, que nos llama la atención y que nos va a disciplinar. Pero eso sucedía, y si usted es un hijo del Señor, Dios lo va a disciplinar. De otra manera dice que sería un bastardo. Entonces, la iglesia de Corinto, muchos enfermos, muchos también, vuelvo a ocupar la palabra muchos, debilitados. Entonces, sin fuerzas para orar, sin fuerzas para servirle al Señor, sintiéndose decaído, con poco ánimo, sin deseos de alabar al Señor. ¿Por qué esa debilidad? ¿Por qué esa falta de fuerza, de avivamiento para servirle al Señor? Entonces, en la iglesia era clara la causa. La iglesia que de Corinto, porque estaban incumpliendo, estaban en divisiones, estaban haciendo grupos, estaban atentando contra la unidad de la iglesia. La iglesia es del Señor. Él va a defenderla. Y cuando alguien quiere atentar contra ella, Dios se va a encargar de juzgar, de apartar aquellos malos elementos que están perjudicando a la congregación. Aún así, fíjese que dice que es necesario que se levanten tales personas con el propósito, porque Dios tiene un propósito para esto, que se manifiesten los que son aprobados. Aún las malas cosas, Dios sabe sacar buenas para que haya una diferencia entre los miembros de la iglesia. Finalmente, lo que hay en el corazón, lo que la persona tiene en su interior, aflora. Porque aparentemente estamos todos iguales, todos nos queremos, pero hay en el corazón raíces que en algún momento afloran, y dice que es para que se manifiesten los que realmente aman la iglesia, aman el cuerpo de Cristo y no están procurando dividirla, no están procurando perjudicarla. Entonces, y fíjese hasta dónde llegaba la disciplina del Señor. Dice, muchos enfermos, muchos debilitados y bastantes muertos. Hasta ahí llegaba la disciplina, la mano del Señor. Entonces, no dice muchos muertos. En mi Biblia, la traducción que tengo dice, y bastantes duermen, que usted sabe que significa muertos. Entonces, se nos olvida a nosotros. Yo mientras estudiaba esto pensaba, muertos por esta causa, y se me venía a la memoria Pedro, Ananías y Zafira. Cierto que llegaron, usted conoce el pasaje, en tanto hemos vendido la propiedad. ¿Estás seguro que en tanto? Porque se habían puesto de acuerdo para mentir. Una mentira, ¿cierto? Y de todas maneras ellos iban a dar a la iglesia, pero con mentira. Y Pedro le da la razón de fondo que había. Quisiste engañar al Espíritu Santo. Y cayeron ambos muertos en ese lugar. Entonces la iglesia de Corinto, debilitados, enfermos y muertos por no
llevar a cabo esta celebración y por tener en el seno de la iglesia estas divisiones, estos bandos, estas cosas que estaban atentando en contra de la unidad de la iglesia. Eso es lo que el apóstol nos recuerda en este día y que, insisto, yo no estoy aquí para juzgarlo a usted, sino para mirarme yo. Este es un espejo en el cual cada uno de nosotros nos miramos y vemos la condición en que estamos viviendo. En segundo lugar, Pablo les recuerda lo que sucedió, dice, cuando esa noche en que Jesús fue entregado. Usted sabe, Pablo se convirtió después, pero él dice que Dios le enseñó a él. Dios le reveló, no sabemos de qué forma, pero recibió no de los apóstoles, sino de Jesús mismo la enseñanza que él comparte hoy día con nosotros y nos trae en el recuerdo allá aquella noche cuando Jesús celebra la Pascua, que él le da un nuevo significado. Y desde ese momento en adelante dice que les ordenó celebrar esta nueva ordenanza. La noche antes que Jesús fuera, o esa misma noche que fue entregado, estando con sus discípulos, celebrando la Pascua, ¿cierto? Él dice que le da esta ordenanza. No es algo que quede a criterio de nosotros, si lo hacemos o no lo hacemos, sino que les ordenó, hagan esto. Entonces nosotros estamos llamados a celebrarlo. ¿Cuántas veces? No nos dice, ¿cierto? Si lo hacemos semanalmente, 2 veces al año, 1 vez al año, no dice, pero hay una ordenanza, hagan esto ustedes. Nosotros lo hemos conversado en alguna oportunidad, lo hacemos 1 vez al año. Por un lado, encuentro yo que tiene validez esto de hacerlo 1 vez al año porque lo hacemos con harto temor, con recogimiento, nos preparamos. Es un evento en el año que nos examinamos, pero puede que sea muy distante. Pero tal vez corremos el riesgo, yo he pensado, al hacerlo pongan semanal, que se convierte en una rutina como todas las cosas. A nosotros los seres humanos se nos hacen una rutina y perdimos el significado. No es una crítica a los que lo hacen 1 vez a la semana, 1 vez al mes, pero lo importante es que lo hagamos. Entonces, el Señor nos ayude para no dejar de cumplir nosotros este mandamiento. Usted no se puede eximir y decir, si no lo hago, no. Es una ordenanza del Señor que nos dice, hagan esto, que celebren la Santa Cena. Una lástima que este año no lo vamos a poder hacer por los motivos que todos sabemos. Y otra cosa que les dice ahí, dice que les dijo, cada vez que lo hicieran, se acordaran de él. Que cada vez que lo hicieran, se acordaran de, no que dijéramos, pensaran, el Señor Jesús, sino más bien en el sacrificio que Él hizo en favor suyo y favor mío. En estos días debería haber un recogimiento en nuestros corazones, que estuviéramos meditando lo que costó para usted y para mí la salvación. ¿Cierto? Que no fue algo fácil ni gratis, que pensemos, y en esto nos ayuda también a veces la televisión, cuando vemos graficado allí en las escenas, en los golpes que recibió nuestro maestro, en los azotes, pero nunca vamos a dimensionar lo que realmente significó para un Dios santo haber recibido burlas, que lo avergonzaran, que lo desnudaran, todo lo oprobio que él sufrió, los castigos. Nosotros no alcanzamos a dimensionarlo, pero al menos que ese sea nuestro espíritu en estos días, de poder tener un reconocimiento, un recogimiento en nuestro corazón para pensar y traer a la memoria los sacrificios, como digo, el precio que tuvo que pagar nuestro Salvador porque usted y yo tuviéramos
la salvación. Entonces, y en tercer lugar, que cada vez que lo hacemos, estamos proclamando la segunda venida, el regreso del Señor. Dice, cada vez que lo hagáis hasta que Él venga. Entonces, es algo que al hacerlo no solo nos compete a nosotros, sino que cuando nosotros lo realizamos en el templo, allí no todos son cristianos, están nuestros hijos y la gente de afuera que nos ve que venimos en forma especial, más bien arregladitos, más tranquilitos, con recogimiento, los signos son diferentes y se preguntan, ¿y qué pasará? ¿Por qué lo hacen de esta manera? Entonces tenemos la oportunidad nosotros, al igual que lo hacían los israelitas, cuando celebraban la Pascua y le preguntaban a sus hijos, ¿y a qué se debe que ustedes matan este corderito y estas copas y este pan sin levadura y estas hierbas amargas? Y ellos tenían la oportunidad de decirle, esto se debe a que en tal ocasión el Señor nos liberó con la sangre de los corderitos. Y nuestros hijos hoy día que nos ven celebrando la Santa Cena, les podemos decir de que lo hacemos porque un día el Señor Jesús se ofreció en sacrificio por nosotros, que dio su cuerpo, que dio su sangre. Estamos proclamando hasta que Él venga de nuevo, diciendo al mundo con ese acto, mostrando, ilustrando que ese Jesús al cual nosotros servimos, como decía, un día volverá, regresará. Y en tercer y último lugar, les enseña el significado del pan. ¿Por qué Jesús, estando sentado junto a sus discípulos en esa mesa, toma el pan? Y ese pan es sin levadura. Y lo parte y él dice, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. La Biblia es extraordinaria en su unidad. Vemos al profeta Isaías cuando dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Cierto? El pan, para que llegue a nuestra mesa, el trigo tiene que ser cosechado y tiene que ser molido, triturado, para que salga la harina y pueda estar ese pan en nuestra mesa. Al igual que el pan que fue molido, Jesús fue molido a golpe, molido a azote. Ese cuerpo que quedó desfigurado por el castigo, por el que sufrió, por las heridas que sufrió. Él fue molido, su cuerpo ya es un simbolismo, el pan del cuerpo del Señor Jesús. Por eso el pecado grave de tomarla indignamente, de no darle la importancia y el significado que tiene lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces Él dice en esa noche, este pan es mi cuerpo, que va a ser por ustedes, por causa de ustedes, para pagar el precio del pecado, va a ser triturado, para que también a través de él ustedes tengan vida. Dice que Jesús, al hablar con la gente, dice, mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Usted conoce el pasaje, muchos quedaron horrorizados, ¿cómo podría ser posible esto? Pero él estaba hablando en forma simbólica de su muerte, de su pasión y de cómo se podía aplicar ese alimento de su cuerpo para darnos vida a nosotros. Como él dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y también toma la copa. En esa cena, me parece que en el ritual que había 4 copas se tomaban, pero él toma la copa y le da también un nuevo significado. Y dice, esta es mi sangre, que va a ser derramada por vosotros. Entonces, es tan grande que nos cuesta a nosotros dimensionar lo que Jesús hizo, entregando su sangre por nosotros, como dice que no fuimos comprados con oro, con plata, con piedras preciosas, sino a precio
de sangre, ¿cierto? Jesús, ¿cómo fue al recibir los azotes de a poco? Siendo desangrado de a poco, por la corona primero, por los golpes después, por los clavos, su cuerpo fue vertiendo su sangre hasta que finalmente lo alancean y cae de su costado agua y sangre, como dice, hasta su última gota de sangre por amor a usted y por amor a mí. Entonces, ese vino significaba cuando celebramos la cena y bebemos un trocito de ese vino que simboliza la sangre del Señor, estamos aplicándonos a nuestro cuerpo las bendiciones que eso conlleva, que trae los beneficios para nosotros. Lo mismo cuando comimos el trocito de pan. Y sin duda que surge de nuestro corazón el agradecer a Dios, el recordar lo que le costó a Él, lo que hoy día nosotros estamos haciendo o hacemos para cumplir ese mandato que Él nos da de celebrar la cena del Señor. Y que esto les enseñó en esa noche que es un nuevo pacto, ¿cierto? Diferente al antiguo, con mejores promesas, que ya no iba a tener que estar todos los años matando a un corderito ni siguiéndose derramar la sangre de esos animalitos, que Jesús fue el Cordero perfecto y que de una vez y para siempre nos santificaba a todos. Entonces, este pacto que hoy día tenemos, como dice el libro de los Hebreos, que ya estuvo perfecto, a lo cual usted y yo nada le podemos agregar. Como hoy día vemos que mucha gente de rodillas camina cuadras, kilómetros, que paga manda y hace tantas cosas por querer congraciarse con el Señor. Y como la Biblia nos enseña, dice que esto no es por obras, sino que ha sido gracias a la muerte expiatoria de nuestro Salvador. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es un don, es un regalo del Señor. Entonces, Dios, hermano, nos ha bendecido, Él ha sido con nosotros. En esta hora nos queda a nosotros examinarnos que no nos pase como la iglesia de Corinto, que estaba enredado en todas aquellas cosas, divisiones, como digo, pleitos, contiendas, divisiones de clase, y que no estaban guardando el espíritu, el significado profundo que tenía este evento. Es una pena enorme de que nosotros hoy día no podamos reunirnos en forma presencial. Estamos impedidos por esta pandemia de juntarnos como iglesia. Yo pensé seriamente, dije yo, ¿cómo lo podemos hacer para compartir la cena? Tal vez ir por casa, que algún hermano se reúna con cierta familia, pero las restricciones que tenemos, hasta 5 personas, 6 personas o 10 personas, nos impiden de poder realizar este acto. No lo vamos a poder hacer este año. No sabemos si el año siguiente, pero hay cosas que sí podemos hacer, ¿cierto? Como orar y darle gracias al Señor en este tiempo por ese sacrificio que Él hizo, que hoy día a usted y a mí nos permite tener esta comunión con el Señor, de poder ser llamados hijos de Dios, de haber sido reconciliados con el Señor. Eso sí, lo podemos hacer. Lo otro que también podemos hacer es agradecerle a Dios el Padre por habernos enviado a su Hijo Jesucristo. Como dice el texto, porque de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo, y no lo envió para que fuera bien recibido, sino lo envió para dar su vida en rescate por nosotros. Podemos darle gracias a Dios el Padre. Gracias, Señor, por habernos enviado lo que tú más amabas, y que no fue un venir a la fuerza, sino que dice que no tuvo Él como cosa el que aferrarse a el ser llamado Hijo de Dios, sino que se despojó de toda su divinidad, de todos sus atributos, se hizo hombre y experimentó la muerte
por amor a usted y por amor a mí. Agradezcámosle en estos días también al Señor por eso y que finalmente no nos pase como le pasa a esta sociedad, que es un tiempo de comer pescado, de comer marisco, de salir a vacacionar, de tantas otras cosas que no tienen nada que ver con el significado real y verdadero de este tiempo en que recordamos la muerte de nuestro Salvador Jesús. Entonces, Dios les bendiga, hermanos, junto a su familia, hermanos y hermanas, y gracias una vez más por haber acogido este llamado a la oración, este llamado a interesarnos por nuestros hermanos. Dios bendiga a los hermanos que están en los hospitales, hoy día también privados de estar con su familia. Yo un saludo cariñoso a mi hermano y amigo Miguel Pincheira, que está allí en el hospital. Espero de que el Señor esté con él, como con mi hermana Mirta, que va a tener una importante operación. El Señor le acompañe, y a todos los hermanos que han estado siendo víctimas de esta enfermedad del coronavirus. El Señor sea con todos ustedes, nos podamos unir como iglesia para estar cumpliendo aquel deseo profundo del corazón de Jesús. Te ruego, Padre, que así como yo y tú somos uno, el mundo conozca que estos también se aman y son uno. Para el Señor toda honra, toda gloria, toda alabanza.